Hola, mi nombre es María Alejandra Sánchez. Hoy vamos a hablar de la bioética. Me acompañan mis compañeras Karen Daniela Matiz, Laura Daniela Sánchez y Viviana García Sánchez. Somos estudiantes de Psicología Virtual en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Lo que vamos a ver en este video es un poco de qué es la bioética, cuál es su historia, para qué sirve, cuáles son sus principios, qué relación hay entre bioética y psicología, entre biología y psicología y entre deontología y psicología y cuáles son sus ejemplos. Para comenzar, es importante definir qué es la bioética, en donde algunos teóricos lo definen como el estudio sistemático e interdisciplinar de la conducta humana en el ámbito de la atención a la salud y el conocimiento científico, reconociendo y considerando los valores y principios morales como una columna vertebral de dicha conducta. Para conocer un poco sobre la historia de la bioética, es importante resaltar que en 1927 Fritz Hart, un pastor protestante alemán, usó la palabra combinada bioética refiriéndose a la relación entre el ser humano y los restantes seres vivos como las plantas y animales. El concepto surge en los Estados Unidos en la época de los 70, dando la aparición de eventos en la experimentación que sensibilizaron a su misma comunidad. Al hacerse públicos dichos eventos, se empieza a estudiar y a preocupar por el cómo estaban haciendo los experimentos con seres humanos. Uno de estos casos se refiere a la historia de un comité de Seattle que tenía el objetivo de seleccionar a los pacientes para el programa de hemodiálisis. Allí empezaron a elegir a los candidatos por cosas como la personalidad, la aceptación social o por sus finanzas. Cuando la información se filtró al New York Times, los periódicos usaron la frase ellos deciden quién vive y quién muere. Por otra parte, en 1966, Henry Beecher presentó un artículo en el cual denuncia procedimientos antiéticos en 22 investigaciones médicas publicadas en revistas de renombre. En 1970 el término tuvo peso científico bajo la publicación de uno de los libros del bioquímico Van Potter, en donde define bio para presentar el conocimiento biológico como la ciencia de los sistemas vivientes y ética para representar el conocimiento de los sistemas de valores humanos. En 1974, el gobierno de Estados Unidos crea la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos por ley pública. 4 años más tarde, esta comisión se expide y presenta el informe de Belmont, donde aparece por primera vez lo que se conocerá como principios bioéticos. En la década de los 80 surgen escuelas médicas dictando cursos de bioética y se decretan las reglamentaciones como respuestas a las maneras y formas de experimentación e investigación de la época. ¿Para qué sirve la bioética? La bioética promueve una serie de principios morales y éticos para la correcta interacción del ser humano con la vida, tanto con sus semejantes como con otros seres vivos. O sea, esta bioética no solamente la aplicamos para nuestra dignidad como seres humanos, sino también para otros seres vivos, como los animales. Entonces, principios de la bioética. La bioética tiene 4 principios básicos. Les vamos a hablar del primero, la autonomía. ¿Qué es la autonomía? Este principio posibilita que la persona decida por sí misma sin que se produzcan presiones. Tenemos el otro principio que es la beneficencia. La beneficencia se centra en el bienestar, garantizando no hacer daño a terceras personas. Otro principio, la no maleficencia. La no maleficencia es hacer el bien para evitar perjuicios y daños a otras personas con el fin de salvar una vida. Por último, tenemos el principio de justicia, Busca que los recursos de la salud se distribuyan de manera justa y equitativa para garantizar el principio de que todas las personas son iguales en derechos. Relación entre biología y psicología. Estas dos están estrechamente conectadas, ya que comparten muchas áreas de intersección y cooperación que permiten entender mejor el comportamiento y los procesos mentales de los humanos y de los animales. Al combinar estos métodos y estas teorías de las dos disciplinas, se enriquece el conocimiento y se abren nuevas oportunidades para investigar y tratar diversas condiciones, tanto psicológicas como biológicas. Dentro de la psicología se estudian varios sistemas biológicos como el cerebro, el sistema nervioso y las hormonas.
que esto influye en nuestro comportamiento, el de los animales y sus funciones mentales. Por su parte, la psicología utiliza los fundamentos biológicos para entender cómo pensamos, sentimos y nos comportamos. La teoría de evolución fue un punto crucial, ya que se conectan ambas disciplinas que explican cómo ciertos comportamientos y características mentales pueden haber evolucionado para que ayudaran a los organismos a adaptarse y sobrevivir mejor en sus entornos. Y pues esto es un clave para entender mejor la diversidad del comportamiento animal y cómo explicar aspectos complejos del comportamiento humano. A continuación vamos a hablar sobre la relación entre la bioética y la psicología. Podemos entender que tienen una relación interdisciplinar complementaria, es decir, que ambas áreas buscan fomentar y dar valor al bienestar humano y a la ética en campos como la práctica de la psicología, la investigación y diagnósticos relacionados con la salud mental y el comportamiento. En la bioética aplicada a la psicología encontramos tres características, las cuales son, los dilemas éticos en la práctica de la psicología, la ética en la investigación psicológica y la bioética en la psicología clínica y aplicada. La primera característica, los dilemas éticos en la práctica de la psicología, nos habla de la confidencialidad, que es cuando decidimos cuándo y cómo se debe informar sobre la situación de un paciente. Encontramos también la autonomía del sujeto, que habla del respeto de las decisiones autónomas de las personas. Y por último, encontramos la capacidad, que es donde evaluamos la capacidad cognitiva del paciente para entregar el consentimiento informado, ya que, según sean sus condiciones emocionales o mentales, podrían verse afectada la toma de decisiones. La segunda característica, que es la ética en la investigación psicológica, nos establece unas normas y principios éticos que se deben implementar para guiar la investigación psicológica. Y por último, en la bioética en la psicología clínica y aplicada, encontramos que la bioética guía las intervenciones terapéuticas y prácticas en la psicología clínica y además que se encarga de que la terapia sea favorable y que no se van a realizar prácticas inadecuadas y no se van a tomar decisiones que sean cuestionables con el tiempo. Por último, y en conclusión, podemos hablar que la relación y la conexión que tiene la bioética y la psicología es indispensable para asegurar que la investigación, la práctica clínica y otras áreas de la psicología se desarrollen en base a la ética responsable, siempre buscando mejorar el bienestar humano y asegurando que se respeten los derechos y dignidad de las personas. Además, que en los ámbitos de aplicación de la psicología es necesario el manejo de principios éticos y bioéticos, siempre desde la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia como ejes fundamentales en el ejercicio profesional. Ahora vamos a hablar acerca de la deontología. Para esto vamos a entender qué es. Hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas prescriptivas que regulan y ordenan una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Básicamente es la ciencia que trata sobre deberes y principios éticos de cada profesión. Entonces, ¿qué relación hay entre deontología y psicología y cuál es su aplicación? La deontología psicológica es el conjunto de principios y reglas éticas que han de inspirar y guiar la conducta profesional de los psicólogos. Entonces, digamos que la deontología pretende organizar de una forma sistemática las responsabilidades morales que se derivan del papel de psicólogo en el desarrollo de la sociedad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de deontología y bioética. En el caso de la experimentación con los animales, en el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo, publicado en el año 2002, se habla del uso adecuado y el cuidado de estos animales. Si bien se debe permitir el fortalecimiento de las investigaciones, también se debe tener en cuenta el trato adecuado con estos individuos. Y seguridad
En el caso de las sesiones experimentales guiadas por los docentes, se debe eliminar las prácticas con animales para evitar de esta manera hacer daño innecesario. Entonces, para los procesos educativos se debe utilizar videos y otros recursos de aprendizajes actualizados. Acá vemos otro ejemplo, que es la experimentación con los seres humanos. Digamos que la investigación en seres humanos fundamenta la posibilidad de descubrir nuevos beneficios para la salud y el desarrollo vital de las personas. Pero por lo mismo, la Organización Mundial de la Salud desde el 2002 considera que aunque la aplicación experimental con seres humanos es inevitable, estos proyectos deben ser presentados y valorados por un comité científico y ético que examine la validez de estos proyectos. Se establece que las intervenciones en humanos sería la última alternativa para la investigación, teniendo en cuenta que no se debe interferir en el desarrollo ético y moral de cada individuo. Si se corre un riesgo que atente contra la integridad de la persona, se debe suspender obligatoriamente el proyecto. Para que una persona pueda ser intervenida, es fundamental un consentimiento informado, donde se ofrece la libertad de elección y participación, se prohíbe la influencia de fraudes y engaños o la presencia de alguna clase de presión. Y el individuo también debe conocer todas las implicaciones y alcances de la investigación o proyecto, así como la posibilidad de retirarse de la misma cuando lo desee. Por último, tenemos las conclusiones. Entonces, la conclusión 1 es, se enfatiza la relevancia de contar con un criterio ético como profesionales de psicología que nos guíe en la toma de decisiones, evitando depender exclusivamente de la moralidad, la cual está influenciada por diversos factores personales como creencias e ideologías que consideramos correctas. La conclusión 2. Se conoce la importancia de la bioética en psicología para garantizar el respeto y la protección de los derechos de las personas, promoviendo su bienestar e integridad en la investigación y la práctica clínica.